Soy el doctor Luis Alejandro Rodríguez Hidalgo del Centro de Excelencia de Tuberculosis Luz Cavide Rojas del Hospital Regional Docente de Trujillo. Hablaremos sobre el tratamiento de la tuberculosis sensible y resistente. Desde hace muchas decenas de años existe una lucha millonaria entre dos especies. La especie humana y el Mycobacterium tuberculosis. Es una guerra de los dos mundos. En el Perú, la tuberculosis es un serio problema de salud pública. En una población de más de 32 millones de habitantes, 1 de cada 3 peruanos está infectado por tuberculosis y 1 de cada 1000 están enfermos con tuberculosis. Tenemos más de 32,000 casos en total de tuberculosis en el Perú, y de los cuales la mayor cantidad de estos pacientes, después de Lima Metropolitana y el Callao, se encuentran en La Libertad. ¿Qué características deseamos que tengan los fármacos contra la tuberculosis, contra el Mycobacterium tuberculosis? 1, que tengan la capacidad de eliminar rápidamente el volumen de bacilos en fase de multiplicación rápida. 2, que tengan la capacidad de matar a los bacilos durmientes o en multiplicación intermitente. 3, que en combinación de varios fármacos prevengan las resistencias, que tengan una mínima toxicidad y bajo costo. Hay dos grandes poblaciones de bacilos. Los bacilos extracelulares, en las que se requieren fármacos con actividad bactericida para prevenir el fracaso. Una población de bacilos intracelulares, en las que se requieren fármacos con actividad esterilizante para evitar las recaídas. Las bases bacteriológicas del tratamiento de la tuberculosis son principalmente 3. Se asocian varios fármacos, el tratamiento es prolongado y se administra generalmente en una sola toma, en monodosis. Decíamos que existen algunas poblaciones bacilares. La población de multiplicación rápida es donde se encuentran bacilos extracelulares con máxima oxigenación, y estos se encuentran generalmente en la pared de las cavernas. Y esta gran cantidad de bacilos de esta población van a dar la alta posibilidad de mutaciones espontáneas. En este tipo de población de bacilos de multiplicación rápida, la isoniazida es la que actúa con mucha eficacia. En la población de bacilos de multiplicación lenta, su localización es dentro de los macrófagos, en un pH ácido. Y aquí estos bacilos durmientes van a estar mucho tiempo en esa fase, muchos años, y quizás en algún momento puedan reactivarse. En este tipo de población, la piracinamida actúa con mucha eficacia. En la población de bacilo de crecimiento intermitente, que se encuentran en el calcium sólido, y donde hay la gran capacidad de recidivar, aquí la rifampicina va a actuar de una forma eficaz. En el manejo y tratamiento de la tuberculosis, nosotros observamos y cumplimos la norma técnica de 2013 y sus actualizaciones. En esta norma establece el esquema para TB sensible, que se compone de dos fases: la fase intensiva, que son 50 dosis, y la fase de mantenimiento, 54 dosis. En la fase intensiva es de forma diaria durante 2 meses, donde nosotros usamos isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y en la fase de mantenimiento, durante 4 meses, utilizamos isoniazida y rifampicina 3 veces por semana. También tenemos un esquema para TB sensible en otras localizaciones del cuerpo humano, por ejemplo, con compromiso miliar, compromiso osteoarticular o en el sistema nervioso central. En la primera fase es similar a la primera: 2 meses diaria de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y lo que se va
prolongada es la segunda fase durante 10 meses, en forma diaria de isoniazida y rifampicina. También tenemos el esquema para tuberculosis de la coinfección TB-VIH, donde la primera fase sigue siendo diaria, 2 meses, y la segunda fase es de 7 meses en forma diaria con isoniazida y rifampicina. El Mycobacterium se hace cada vez más resistente. Por eso, por analogía, le hemos puesto el sobrenombre de tuberculator. ¿Por qué se produce la resistencia de los tratamientos y de los fármacos en el manejo de la tuberculosis? Generalmente es porque hay un mal manejo, ya sea individual, colectivo, o también los enfermos tienen alguna responsabilidad en su adherencia. El tratamiento de la tuberculosis debe seguir su patrón de resistencia. El manejo se complica notablemente y el pronóstico empeora a medida que se incrementa el patrón de resistencias. A un Mycobacterium tuberculosis más resistente, manejo más complicado y peor pronóstico. El éxito terapéutico va a depender de una adecuada selección del esquema, de un buen manejo clínico y de que tengamos disponibles fármacos de segunda línea de calidad. ¿Qué consecuencias nos puede generar la tuberculosis multidrogo resistente o la tuberculosis extensamente resistente? Que tenga una larga duración de contagiosidad, más tiempo está expuesta la población a este tipo de micobacterios altamente resistentes, hay mayor riesgo de enfermarse de la población contacto y obviamente la mortalidad es mayor en este grupo de pacientes contagiados con tuberculosis altamente resistente, multidrogo resistente y extensamente resistente. El tratamiento individualizado es más costoso, por lo tanto, un manejo más difícil requiere de personal con entrenamiento especializado. Hicimos un estudio del perfil de resistencia del Mycobacterium tuberculosis a los antimicrobianos de la región La Libertad en 2005-2013, publicado en archivos de bronconeumología del 2014, donde observamos que el promedio de resistencia a la isoniazida se encontraba cerca al 27% y la resistencia a rifampicina se encontraba cerca al 16%. O sea, ya en todos esos años hemos tenido en forma progresiva el incremento de resistencia a estos dos fármacos principales que usamos en el tratamiento de la tuberculosis. Después hicimos un estudio de cómo era el perfil de resistencia a los antimicrobianos en la población del Seguro Social de Salud, o sea, en ES-Salud, en nuestra región La Libertad. Y ahí también evidenciamos que la resistencia a isoniazida, rifampicina y obviamente la presencia de multidrogo resistencia es alta. Y lo que llamaba la atención es que en los nunca tratados se encontraba el triple de resistencia a estos dos fármacos en comparación con los antes tratados, lo que nos habla que se tenía una gran prevalencia de resistencia a isoniazida, rifampicina y multidrogo resistencia primaria, y eso siempre genera gran preocupación. En este cuadro se resume el porcentaje de la resistencia de isoniazida en un 32% y la resistencia a rifampicina en casi un 19%. Es muy alta en la población del Seguro Social de Salud en esos años. Posteriormente, en archivos de bronconeumología de junio de 2018, en un congreso, presentamos un estudio en el que queríamos ver cómo estaba el porcentaje de tuberculosis preextensamente resistente en pacientes que habíamos diagnosticado tuberculosis multidrogo resistente y lo habíamos tratado como tal.
con esquemas para tuberculosis multidrogresistente, siendo pacientes con tuberculosis preextensamente resistente en los que necesitan realmente un esquema diferenciado. Y vimos que ya desde el año 2002 hasta el 2015, donde hicimos el estudio, siempre hemos tenido pacientes con tuberculosis pre-XDR y el porcentaje fue un 11.3% entre los pacientes multidrogresistentes. En este mismo estudio vimos que en la población de salud, el INPE y la población general, habían algunas diferencias. Encontramos que la tuberculosis pre-XDR y XDR era mayor en la población de salud que en la población general. Los trabajadores no estamos exentos de contagiarnos de tuberculosis. En la barra roja vemos trabajadores de salud del MINSA, del Ministerio de Salud, comparados con trabajadores de eSalud en la barra azul, y donde se observa que tenemos una similitud en el número de casos de pacientes trabajadores de salud contagiados con tuberculosis entre los años 2008 y 2017. Decíamos que el tratamiento de la tuberculosis debe seguir un patrón de resistencias. Entonces tendremos esquemas para monoresistencia, esquemas para poliresistencia, esquemas para tuberculosis multidrogresistentes, esquema para tuberculosis preextensamente resistente y esquema para tuberculosis extensamente drogoresistente. Todos estos deben estar estandarizados y simplificados para que el manejo de estos enfermos sea lo mejor posible. En la norma hay una clasificación de medicamentos anti-TB que los clasificaba en grupos del 1 al 5, y en el grupo 5 estaban considerados una serie de medicamentos que solo era indicado para tuberculosis extensamente resistente. Esto se ha modificado con el tiempo porque la Organización Mundial de la Salud en el 2016 publicó una nueva clasificación. Los clasificaba del grupo A al grupo D, y en el grupo D habían 3 subtipos, del D1 al D3. Y como vemos, por ejemplo, en el grupo D2 están los medicamentos bedaquilina y delamanid, que son los nuevos fármacos en el tratamiento de la tuberculosis resistente. También tenemos unos cuadros donde se puede ver la lista de fármacos que disponemos para el tratamiento de la tuberculosis con su dosificación, tanto máxima como mínima al día, y su forma de presentación. Hay un algoritmo, cómo llegar al diagnóstico de los diferentes tipos de tuberculosis, tanto en pacientes con tuberculosis pulmonar, frotis negativo, frotis positivo y la tuberculosis extrapulmonar, utilizando algunas pruebas de sensibilidad rápidas como el MOTS, el Genotype, el GeneSpert, y consecuentemente y obligatoriamente a todos hacerles sus cultivos. Según estos resultados vamos a determinar qué tipo de tuberculosis presentan los pacientes y sobre ello estableceremos el esquema correspondiente. Todos ellos al final tienen que ser corroborados y completados los estudios con las pruebas de sensibilidad a fármacos de primera y segunda línea, y que en estos momentos el INS lo que está usando es el Bactem MGIT. Y con esto determinaremos los esquemas individualizados según corresponda. También hay estándares para el diagnóstico e inicio de tratamiento. Es muy importante hacer un diagnóstico lo más temprano posible para iniciar un esquema adecuado, un esquema de acuerdo a su prueba de sensibilidad, y esto nos va a garantizar que el paciente va a tener un mejor pronóstico y va a disminuir la contagiosidad a la comunidad. Los esquemas empíricos para tuberculosis resistente están basados en pruebas de sensibilidad rápidas, tanto a isoniazida y rifampicina, y entonces, según los resultados de las pruebas de sensibilidad rápida, tendremos tuberculosis resistente a isoniazida, tuberculosis resistente a rifampicina y la tuberculosis multidrogresistente. Y según ellos, vamos a elaborar un esquema empírico según corresponda, con su duración correspondiente. Pero todos ellos, este resultado de prueba de sensibilidad rápida deben ser
corroborados y deben ser completados con las pruebas de sensibilidad a los fármacos de primera y segunda línea. Tenemos una serie de esquemas individualizados para TB monoresistente o poliresistente. En la columna de la izquierda, según su perfil de resistencia, vamos a elaborar un esquema de tratamiento diario en la columna del centro y con su duración correspondiente, como vemos en la columna del lado derecho. Existe un esquema transitorio, que es el esquema estandarizado. Como vemos abajo, que consta de canamicina, levofloxacino, etambutol, piracinamida, etoinamida y cicloserina en la primera fase entre 6 a 8 meses y en la segunda fase de 12 a 16 meses utilizaremos levofloxacino, etambutol, piracinamida, etoinamida y cicloserina. Pero esto es un esquema transitorio que está establecido para algún tipo de paciente, por ejemplo, pacientes que fracasaron esquema 1 y no tienen prueba de sensibilidad, algún paciente multitratado que tenga por lo menos 3 episodios, unas pacientes que tengan recaída temprana sin prueba de sensibilidad. Es decir, este tratamiento es transitorio e indicado por médico consultor y tiene que ser corroborado, de ser completado con las pruebas de sensibilidad. Si no tiene prueba de sensibilidad, este es el esquema que se puede indicar. El otro esquema que tenemos para el manejo de tuberculosis resistente es el esquema llamado empírico. Esto está basado y se da a pacientes que tienen tuberculosis resistente según su prueba de sensibilidad rápida o una prueba de sensibilidad solamente a drogas de primera línea. Y si tuviesen una prueba de sensibilidad completa y es de muchos meses, se considera como no vigente, también en ellos se les da la denominación de tratamiento empírico. Y en caso de contactos con casos resistentes que no cuenten con prueba de sensibilidad. Y también es indicado por médico consultor y revisados por el CREER de la Jereza. Reiteramos que los esquemas de tratamiento estandarizado y empírico deben ser reajustados de acuerdo al resultado de la prueba de sensibilidad convencional, modificados o confirmados según la prueba de sensibilidad convencional. En este caso se está usando el BACTEC MGIT. Con lo que, al tener este tipo de resultados de prueba de sensibilidad, vamos a diseñar un esquema individualizado, tomando en cuenta el historial también de los medicamentos recibidos y las reacciones adversas, entre otros aspectos. El otro esquema con que contamos para el manejo de TB resistente es el manejo individualizado. Es la mejor opción. Esto se basa en los resultados de la prueba de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea y al historial de tratamiento. Tiene que ser elaborado por el médico consultor y revisados por el CREER, incluyendo el CENER y la Jereza. El esquema de tuberculosis extensamente resistente en el Perú, elaborado por el Ministerio de Salud, también se encuentra en la norma, donde se utiliza por vía parenteral endovenosa imipenencilastatina, por vía oral amoxicilina ácido clavulánico, también por vía oral el linezolid, vía oral tioridazina. Hay un inyectable de segunda línea que puede ser canamicina, capreomicina, moxifloxacina y amicacina, y también nosotros usamos ahí una quinolona como el moxifloxacin por vía oral, con una duración hasta 24 meses en algunos casos y 12 meses en el otro, como vemos en este cuadro. Sin embargo, desde 2016 ya se han ido incorporando uno de los fármacos de vía oral de las nuevas drogas, como es la bedaquilina. Por lo tanto, ya tendríamos dos tipos de esquema, la endovenosa y la vía oral. La endovenosa, como la mencionamos hace un momento, y la vía oral con bedaquilina. Y el 50% de estos pacientes recibieron en el Perú entre estos años tratamiento vía oral y 50% tratamiento endovenoso. Debe haber y debemos considerar y cumplir el manejo en forma programática de la tuberculosis extremadamente resistente con estos fármacos especiales, donde se tiene que observar algunas características propias para este manejo, como es el aislamiento, la colocación de un catéter de larga duración, el monitoreo de reacciones adversas, etc. Y al alta de hospitalaria, la continuación del tratamiento será en instituciones o domicilios que estén acondicionados
con las medidas de control de infecciones. ¿Cuánto dura un tratamiento para tuberculosis resistente? Va a depender de su perfil de resistencia. Si es monoresistente y poliresistente, puede durar entre 9 y 18 meses. Si es multidrogresistente, no menor de 18 meses. Si es extensamente drogresistente, no menor de 24 meses. Y si se necesita prolongar el tratamiento, debe contar con la autorización del CRER o el CENER en su caso, por la Gerencia de Salud de la Libertad. La cirugía ocupa algún lugar en el tratamiento de la tuberculosis resistente. El manejo quirúrgico está dirigido a pacientes con tuberculosis resistente que tengan alto riesgo de fracaso, o sea, sería como una cirugía de rescate, y que obviamente en su tomografía se evidencie lesiones que sean extirpables. En el Perú hay una gran experiencia en el manejo de tuberculosis en forma quirúrgica de los pacientes que tengan alto grado de resistencia. El doctor Somocurcio y el doctor Sotomayor han publicado una serie de trabajos donde muestran su experiencia con una serie de casos de más de 300 y que se encuentra en la revista del Instituto Nacional de Salud del año 2009, donde ahí hay una gran experiencia positiva del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar multidrogresistente. Nos preguntamos, ¿se nos está haciendo incurable la tuberculosis? Diríamos que no, siempre y cuando nosotros hagamos un adecuado manejo, utilicemos muy bien los recursos y hagamos un seguimiento y tengamos que exigir una excelente adherencia de los pacientes a este tratamiento y obviamente vamos a tener una altísima posibilidad de curación. Para evitar justamente que la tuberculosis se haga resistente, el DOTS es fundamental, el tratamiento directamente observado es fundamental. Esto puede ser institucional o domiciliario según sean los casos. Entonces, la primera prioridad para luchar contra la tuberculosis resistentes, ya sea multidrogresistente o extensamente resistente, debe ser fortalecer la estrategia nacional de prevención y control de tuberculosis y asegurar un buen manejo de los casos iniciales de tuberculosis antes de que sean resistentes. Es decir, hacer un DOTS de calidad. Es todo lo que queríamos compartir en esta oportunidad. Muchas gracias.